iones intra o extracelulares, esas concentraciones de los iones puedan estar alteradas y eso provoque la hiperexcitabilidad. Puede ser porque los canales de las células, de las neuronas, estén dañados, estén alterados, y eso provoque esa hiperexcitabilidad, o puede ser por una suma temporal. Muchos de estos factores, muchos potenciales de acción al mismo tiempo, potenciales de acción que son subumbrales, no son suficientes para inducir un potencial de acción en una nueva neurona, se unen y como están unidos, ahí sí pueden llegar a hacer disparar una neurona. Eso es el resumen de todo lo que vamos a ver. Hay una pérdida del equilibrio. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces tenemos que diferenciar dos conceptos. El primero es epileptogénesis y el segundo es la ictogénesis. Parecen similares, no son lo mismo. ¿Qué es la epileptogénesis? Es el proceso en el cual una red cerebral previamente sana se altera funcionalmente hacia un aumento de la susceptibilidad a las crisis y por tanto tiene la probabilidad de generar crisis no provocadas y recurrentes. ¿Qué quiere decir epileptogénesis entonces? Epileptogénesis son todos los cambios que le ocurren a un cerebro que era normal, todos esos cambios que ocurren en ese cerebro para que ahora ese cerebro tenga epilepsia. Entonces, ese cerebro en algún punto tuvo que haber tenido una lesión y esa lesión tuvo que haber disparado una cascada de procesos que llevó a que ese cerebro ahora... Ese sería. Eso es epileptogénesis. Ictogénesis, por el contrario, es el paso del estado interictal a la crisis como tal. ¿Cómo así? Entonces vamos a mirar esta gráfica. Entonces vamos a suponer que esto es la crisis y estos son los periodos interictales. Entonces la ictogénesis realmente es todo lo que ocurre en este pedacito que ocurrió de aquí a acá para que ocurra realmente una crisis epiléptica. Pero esto ocurre después de la epileptogénesis. O sea, la ictogénesis ocurre ya en un cerebro epileptogénico. Entonces vamos a hablar de la epileptogénesis primero. La teoría clásica de la epileptogénesis nos decía lo siguiente. Usted tiene un cerebro sano, pero en algún punto de ese cerebro tuvo una lesión, tuvo un insulto, una malformación, trauma, accidente cerebrovascular, periodos febriles prolongados, encefalopatía hipóxica isquémica. Muchas cosas pueden provocar lesión en los cerebros. Y desde esa lesión hasta la primer crisis, que es el punto rojo, la primerita, hay un periodo de latencia. Entonces se supone que en este periodo de latencia es donde ocurren todos los cambios de la epileptogénesis. Después de que ocurrió el insulto, hubo varios cambios hasta que ese cerebro se volvió un cerebro epiléptico. Esa es la visión clásica. Sin embargo, los estudios que se han hecho en animalitos, en modelos animales, tú en un animalito puedes inyectarle varias cosas, hacerle varias cosas para que ese animalito tenga crisis epilépticas. Le puedes poner pilocarpina, le puedes inyectar ácido caínico, le puedes dar electrochoques de manera repetida en lugares específicos de su cerebro. Y lo normal, lo que uno esperaría es que, claro, mientras está el insulto, se da la crisis. Pero lo que ocurre en estos animales es que después de que usted hace la lesión, esos animales con el tiempo se vuelven se han vuelto epileptogénicos sus cerebros. Pero esa distribución no es así como que se creía antes, realmente tiene una distribución sigmoidea. Entonces, acá está la lesión, acá está la primera convulsión. Hay un periodo de latencia, aquí no ocurre nada, al menos no es visible, porque sí se puede ver con electroencefalografía. Y después de que ocurre la primera convulsión, esa convulsión no es la convulsión definitiva. Después las convulsiones se hacen más frecuentes, se hacen más severas, pero después llegan a un punto en el que ya no empeoran más. Y simplemente ese es el tipo de convulsión que va a tener ese paciente. ¿Qué nos quiere decir eso? Que no es un punto de corte claro, sino que es sigmoideo. Que una vez ocurre la crisis, no ha parado la epileptogénesis, sino que la epileptogénesis continúa. Y esto nos abre a nosotros entonces un campo de investigación
muy prometedor, porque nos quiere decir, porque, o sea, si tú te pones a pensar, tú una persona te das cuenta que tiene epilepsia, es porque lo viste convulsionar. Entonces, en teoría, todo este tiempo de la epileptogénesis era tiempo perdido en el cual nosotros no teníamos nada que hacer. Sin embargo, esta nueva teoría o estos nuevos hallazgos nos ponen a nosotros en un nuevo contexto y nos dicen, hombre, sí se puede hacer algo. Mire que después de que ocurre la convulsión, después de que ocurre la crisis, todavía la epileptogénesis se está llevando a cabo. O sea que en teoría, al menos en teoría por el momento, usted podría hacer algo para interrumpir la epileptogénesis y hacer que las crisis sean más leves, hacer que las crisis sean menos frecuentes, sean menos dañinas para esa persona. Entonces esto nos abre un panorama muchísimo más prometedor a lo que se creía antes. Entonces, ¿qué le pasa a un cerebro durante la epileptogénesis? Entonces, esto es una línea del tiempo con los cambios que ocurren dentro de esos cerebros. Entonces, lo primero que ocurre son activaciones de canales iónicos y van a haber cambios translacionales de genes inmediatos. O sea, lo primero son canales iónicos, se empieza a movilizar toda la maquinaria genómica y ya esa célula desde ahí empieza a cambiar. Después van a haber proteínas, ya va a haber la parte transcripcional, van a haber inflamación, va a haber muerte neuronal. Y por último, va a haber un cambio en las redes neuronales. Y va a haber una reorganización de las redes neuronales, va a haber un crecimiento de nuevas neuronas y va a haber gliosis, o sea, todo el tejido glial, todas las células que acompañan y que ayudan a las neuronas, se inflaman también y se vuelven reactivas y su función también se altera. Todo esto influye y todo esto lo que va a conllevar es a que se dé la epilepsia como tal. Y que este paciente que tuvo en algún momento una lesión, ahora sin, en ausencia de lesiones nuevas, tenga crisis epilépticas espontáneas y repetitivas. Bueno, entonces ya les hablé que sabemos con modelos animales. ¿Qué sabemos nosotros con humanos? Entonces realmente inyectarle sustancias epileptogénicas o hacer cambios epileptogénicos en humanos pues no es muy ético realmente. Entonces lo que se hacen son mirar estudios retrospectivos y mirar personas que hayan tenido sucesos claros de lesiones cerebrales. Entonces vamos a ver. Naranja son estatus epilépticos, verdes, accidentes cerebrovasculares, morados van a ser el trauma, la injuria cerebral traumática, el trauma craneoencefálico. Entonces vamos a ver, este es una crisis epiléptica con estatus epiléptico, que es la naranja con la línea. Entonces vemos que una persona que haya tenido un estatus epiléptico tiene riesgo de desarrollar epilepsia en un 40%, más o menos. Una persona que en algún momento haya tenido una crisis epiléptica tiene más o menos un 10% de riesgo de desarrollar epilepsia. El trauma craneoencefálico severo tiene un riesgo de más o menos el 17%, pero el moderado solamente un 5%. Entonces vemos que las lesiones que ocurren no solamente en la niñez, sino también en la adultez nos pueden provocar epilepsia. Y esto es algo que hay que tener en cuenta. A veces decimos, bueno, epilepsia es porque usted nació así. Usted nació con una canalopatía, nació con una malformación. Bueno, no es tan cierto. Si usted durante su parto tuvo una hipoxia neonatal, mire hermano, que puede resultar en epilepsia. Si usted ha tenido traumas craneoencefálicos, mire que puede resultar en epilepsia. Si usted en su adultez, cuando se vuelve un adulto mayor o después de ser una persona sana, tuvo un accidente cerebrovascular, mire que usted puede tener epilepsia. Entonces, esto nos implica que hay cosas que se pueden prevenir. Usted puede prevenir un accidente cerebrovascular, usted puede prevenir traumas craneoencefálicos. Entonces, hay mucho que hacer en cuanto a estos modelos. Otra cosa que no aparece aquí en esta gráfica, pero que es importante mencionarlo, es que esta probabilidad de riesgo de tener epilepsia aumenta entre más pronto se dé la crisis epiléptica. Entonces, si yo me golpeo,
Si yo iba en mi moto y me caigo y tengo un accidente en moto, y a los 2 días tengo una crisis convulsiva, una crisis epiléptica, es muy probable que yo termine en una epilepsia propiamente. Entonces, entre más pronto ocurra la crisis, eh, más probabilidad hay. Si- pero eso no implica que después de muchos años de que haya ocurrido la lesión, usted pueda tener la epilepsia. Entonces, bueno, ese es el resumen de lo que uno podría llegar a hacer, ¿no? En teoría, porque ya vimos que sí podríamos llegar a identificar personas en esta etapa de epileptogénesis para prevenir la epilepsia como tal. Entonces, una prevención completa implicaría que usted aborta el proceso de desarrollar epilepsia. Una prevención parcial implicaría que usted modifica la enfermedad que podría llegar a tener ese paciente, que las crisis sean menos severas, que ocurran menos frecuentemente. Idealmente, podríamos llegar a una cura, podríamos revertir los procesos de epileptogénesis, porque vemos que en un momento del proceso no es tan severa la transformación. En un momento simplemente son alteraciones iónicas, alteraciones un poco genómicas, pero todavía las redes neuronales son normales. Entonces, en teoría, si uno pudiera detener el proceso ahí, podría uno llegar a curar estas personas, en teoría. Entonces, hasta ahora son teorías, no se ha podido probar nada clínicamente, a la clínica no ha llegado ningún tratamiento antiepileptogénesis. Todos los tratamientos que tenemos son tratamientos abortivos de las crisis, pero no son tratamientos que puedan revertir este efecto antiepileptogénico. Entonces, estos son un poquito de las lesiones que son más comunes en la infancia y en los adultos. En la infancia es más común la lesión hipóxica isquémica, seguida de la fiebre y del trauma. En el adulto, principalmente es la lesión cerebral traumática, luego el accidente cerebrovascular y el estatus epiléptico, pues es común para infantes y para adultos. Ahora vamos a ver la ictogénesis. Entonces, la ictogénesis es, son las cosas que ocurren antes de que se dé la crisis, pero aquí ya tenemos un cerebro epileptogénico. Entonces, aquí esta etapa ya se cumplió, ya tenemos un cerebro epileptogénico. Existen estados proictales, hay cosas que nos pueden aumentar las probabilidades de tener crisis. El trasnocho, no dormir bien, consumir drogas o alcohol, los traumas, son cosas que nos pueden desencadenar una crisis. Y luego tenemos acá el estado preictal. Este estado preictal es el punto de corte. Aquí es donde decimos, si usted ya llegó acá, lo más probable es que usted vaya a terminar en una epilepsia. ¿Qué es el estado preictal? Ya vamos a ver, pero aquí es el punto de corte. Y después de esto, vamos a terminar en la crisis epiléptica como tal. Entonces, esto es un estudio muy, pero muy interesante. Ya se los voy a explicar. Eh, realmente son unas dinámicas de no equilibrio en un modelo de bifurcación catastrófica, se llama. El chiste de esto realmente es lo siguiente. Cuando tenemos un cerebro epileptogénico, la resiliencia de ese cerebro, o sea, la resistencia a los cambios de perdón, esto es antes del cerebro epileptogénico. Esto es un cerebro normal. Un cerebro normal, cerebro de la mayoría de ustedes pueden trasnochar, consumir alcohol, consumir otras drogas y no necesariamente van a tener una crisis. Y esto es porque su cerebro es muy resiliente a los cambios, ¿sí? Entonces, digamos que esto es la cantidad de libertad que tiene su cerebro para hacer cambios. Si ustedes se fijan, la pendiente es muy inclinada y esta cuenquita, esta canica no se puede mover demasiado, o sea que los cambios realmente no son muchos. En cambio, en un cerebro epileptogénico, los cambios sí son muchos. Cualquier cosa, el cerebro como es tan poco resiliente, cualquier alteración, trasnocho, deshidratación, el consumo de sustancias, cualquier cosa puede hacer que esta bolita que está en el momento acá se nos vaya muy lejos. Y esto lo podemos ver. Entonces, estos son patrones electroencefalográficos. Vemos como todos son
pues digamos que ondas muy similares, y acá vemos cómo los diferentes estados en este cerebro, todos casi que caen en los mismos puntos, mientras que en un cerebro con una poca resiliencia, un cerebro epileptogénico, cualquier alteración hace que mis estados sean muy diferentes, lo que implica que yo estoy en un riesgo muchísimo mayor de desarrollar crisis, porque cualquier cosa pequeñita me puede desencadenar una crisis. Y aquí vemos como esto es un trazado que sería normal acá, y que es más bien, pues no normal, pero es muy uniforme. Acá ya no es uniforme, pierde su uniformidad. Bueno, entonces, estos procesos de ictogénesis ocurren segundos, minutos antes de que ocurran las crisis. Por eso es tan difícil medirlos. Para eso entonces utilizamos telemetrías y utilizamos una especie de medición que se parece un poco a los holters. Entonces los holters son como electrocardiogramas, pero que no miden un pequeño momento, sino que duran muchos días, un día, 2 días, varios días, una semana. Lo mismo se puede hacer para medir electroencefalográficamente la actividad cerebral. Entonces, si implantamos electrodos y tenemos una unidad de telemetría que esté grabando toda esta actividad, podemos saber, podemos registrar lo que pasa en ese cerebro por un periodos de tiempo prolongados. Esto es bastante bueno. Y no solo eso, porque para poder ver lo que pasa antes de la crisis, necesitamos aumentar la sensibilidad de esos electrodos. Para eso usamos microelectrodos. Entonces tenemos unos electrodos normales, que son electrodos subdurales, implantales, están por debajo de las meninges, ¿cierto? De la dura madre. Y además tenemos un arreglo aquí de microelectrodos. Esto lo que nos permite es aumentar la sensibilidad. Cada microelectrodo mide 200 micras al cuadrado. Eso nos permite detectar ondas muchísimo más pequeñas, ondas que ocurren antes de la crisis propiamente, porque con los electrodos grandes podemos ver las crisis muy bien, pero lo que ocurre antes no tanto. Entonces, podemos hacer este seguimiento en nuestros humanos y podemos ver qué es lo que ocurre. Y lo que ocurre es lo siguiente. Antes de que se dé eh, la crisis como tal, hay un periodo preictal, que es la gráfica que habíamos visto antes. Tenemos un periodo preictal, tenemos la crisis y otra vez el periodo preictal. En este periodo preictal hay unas ondas de oscilación rápida y hay unos cambios que nos preceden la crisis. Y parece que pudiéramos predecir crisis epilépticas si podemos predecir estos cambios. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay unas pequeñas neuronas que están aquí marcadas con amarillo, que están hiperexcitadas, están muy excitadas, ¿no? Pero hay un área de penumbra, hay un área, un cerco GABAérgico, hay un cerco de otras neuronas que no permiten que esta hiperexcitación sobrepase su límite. Entonces, aquí están muy excitadas y acá tienen un límite, no les permiten que esto progrese. Esto es lo que ocurre a nivel preictal. Sin embargo, cuando ya ocurre la crisis, que es la parte ictal, esta brecha se rompe y la hiperexcitación progresa. Entonces tenemos una zona epiléptica. La zona epiléptica va a ser el área, el puntico, donde inician las crisis epilépticas. Y vamos a tener una zona irritativa, que es donde vamos a tener descargas icterictales. ¿Cómo así? Acá es donde tenemos nuestro foco epileptogénico. Cuando hacemos el electroencefalograma de nuestro paciente, podemos ver que ahí en ese punto es donde está disparándose anormalmente las neuronas. Pero tenemos un grupo más alejado que estaba disparando también. No solamente la zona epileptogénica. Y esa es la zona irritativa. Listo. También podemos hacer gráficas tridimensionales. Entonces, este es nuestro arreglo de electrodos y microelectrodos y podemos ver cuáles son, podemos dibujar mapas de calor, podemos dibujar cuáles son los lugares exactos con una resolución de 200 micras, cuáles son los lugares donde hay microcrisis, ni siquiera crisis, microcrisis epiléptica.
Y estas son las zonas reales donde se originaría entonces la crisis epiléptica. Esto es lo que ya les estaba diciendo. Esto es un electrodo y vamos a hacerle zoom a ese electrodo y vemos cómo los naranjitas son las zonas muy excitadas y están rodeadas de muchos puntos de neuronas que lo que están haciendo es impedir, están haciendo un cerco GABAérgico. Pero a medida que esto aumenta y se acerca a la crisis como tal, estos puntos naranjas se hacen más grandes porque están diseminándose, se hacen mucho más grandes y luego el cerco es insuficiente. Y entonces estos microcrisis epilépticas se convierten realmente en crisis que podemos ver en el paciente. Ese es el resumen de todo el contexto que se está afectando en estos pacientes. ¿Qué pasa con el glutamato? El glutamato es el principal neurotransmisor activador. En estos pacientes, 1.5 minutos antes, el glutamato va a aumentar. Y ese aumento del glutamato se mantiene hasta 17 minutos después de que ocurrió la crisis. ¿Qué parece y qué se ha encontrado con respecto al glutamato? El glutamato se recapta a través de los astrocitos. Y hay un ciclo entre glutamina y glutamato. Entonces, tú tienes que degradar el glutamato para convertirlo en glutamina a través de esta enzima llamada glutamina sintetasa. Los niveles de esta enzima están disminuidos en las personas con epilepsia. Entonces los niveles de glutamato aumentan. ¿Qué pasa con el GABA? El GABA siempre nos enseñan, ácido gamma aminobutírico es el principal neurotransmisor inhibidor. Siempre nos dicen eso, pero eso no es tan cierto. La realidad es que depende. El GABA en las personas epilépticas puede tener un efecto paradójico. Incluso puede inducir la hiperpolarización, la hiperexcitabilidad de las neuronas. ¿Cómo? Si hay poco cloro, o sea, el GABA funciona con canales de cloro. El cloro es un ion negativo. Entonces, generalmente el GABA lo que hace es meter cloro. Y de esa manera impide que la célula se despolarice. Pero bueno, ¿qué pasa? Eso es cierto si hay poco cloro intracelular. Si hay poco cloro intracelular, este cotransportador de cloro y potasio mete cloro, efectivamente, evita que se despolarice. Sin embargo, si dentro de la célula hay mucho cloro, ese cloro ya no quiere estar ahí adentro. Ese cloro se quiere salir. Entonces ese cloro, con la acción del propio GABA, ya no entra, sino que sale por medio de este transportador, el NKCC1. Ahora, este transportador es un transportador desleal. Es un transportador que va de un lado y que va del otro lado, dependiendo del ambiente. Entonces, él funciona así, metiendo cloro, cuando hay poquito potasio. Pero si hay mucho potasio, este lo que hace es sacar cloro, o sea, que hace que las neuronas se vuelvan más excitantes. Entonces, este cotransportador depende también de la concentración extracelular del potasio. Y el potasio, a su vez, afecta la concentración extracelular de calcio. Cuando hay mucho potasio por fuera de las células, el calcio se mete a las células y hace que se vuelvan más excitables. Otra cosa importante es que todo este proceso es un proceso que, como estamos viendo, afecta mucho las concentraciones iónicas y los equilibrios iónicos dentro de la neurona. Por lo tanto, esas neuronas se van a llenar de agua, se empiezan a llenar de agua porque ya no están manteniendo equilibrios iónicos. Cuando se pierde el agua del espacio extracelular, las concentraciones relativas de los iones van a aumentar. Entonces, a pesar de que realmente la cantidad de potasio no aumenta, como todo el agua está dentro de la célula, ahora el potasio que está por fuera es mucho mayor y nos desencadena toda la cascada que estamos viendo. Otra cosa es que hay una disfunción de los astrocitos también. Vimos que había una gliosis, ¿cierto? Una reacción astrocitaria exagerada. Esos astrocitos normalmente captan glutamato, impiden la toxicidad por glutamato, pero como ya están alterados, no lo hacen bien. Y además tienen la acuaporina 4 que mantiene también la cantidad de agua en el espacio extracelular, pero como no están funcionando bien, tampoco se puede mantener bien. Y esas son las razones por las cuales
segundos antes se produce una crisis epiléptica. Y si estas cosas se mantienen en el tiempo, vamos a ver que no solo vamos a tener una crisis, sino que podemos llegar a un estatus epiléptico. Listo, este es el módulo de la primera charla. Espero que les haya gustado, espero que